Hola, seguramente en la vida nos hemos topado con todo tipo de personas que seguramente nos dejan una enseñanza o simplemente su recuerdo se desvanece con el pasar del tiempo. Quizás a muchos sujetos se les hace fácil identificar ciertos rasgos del otro, pero ¿acaso somos aptos para querer interferir o querer opinar sobre cómo se encuentra él o ella? Seguro que no, ¿verdad? Si nos devolvemos unas décadas atrás, entendemos que los hombres a los 18 años, si no habían formado una familia, eran mal vistos, o si por el contrario se interesaban por la decoración del hogar, también lo eran. Por otro lado, las mujeres, si optaban por permanecer la mayor parte del tiempo junto con hombres y no querían formar una familia con su príncipe azul, también eran mal vistas. Es válido comentar que estas situaciones han desvanecido, pero no en su totalidad. Para la actualidad, se han involucrado grupos con iniciativas fuertes con referencia a la diversidad sexual. Han logrado marcar una era que permite ver las situaciones de manera amplia sin necesidad de decir estoy de acuerdo o estoy en contra. Les damos la bienvenida a este tema que seguramente nos hará reflexionar o por el contrario continuar con los pensamientos que se tenían antes de escucharnos, pero quiero que empecemos por entender qué se entiende por diversidad sexual, pues esta nos hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto por el derecho de los demás. Es decir, que dentro del término diversidad sexual cabe toda la humanidad, pues nadie expresa su sexualidad de igual manera que los demás. Bueno, desde el punto de vista sociológico y jurídico, la referencia a una persona como lesbiana, gay, travesti, transgénero, trans, bisexual, intersexual, entre otros, asegura el reconocimiento legal de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género como elementos legalmente protegidos para la construcción de su identidad. Teniendo en claro ya la definición de nuestro tema principal, que es la diversidad sexual, intentaremos abordarlo desde diferentes conceptos y así poco a poco ir descubriendo diferentes opiniones y perspectivas, tanto subjetivas como objetivas. ¿De casualidad ustedes saben qué es la moral? ¿O alguna vez han escuchado a alguien decir que las personas que pertenecen a estas comunidades son inmorales? Tal vez sí, ¿cierto? Bueno, empezaremos aclarando acerca de la moral, que hace referencia al conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Se distingue de la ética en que esta es una moral transcultural o universal y aunque suelen confundirse, y por consiguiente podríamos entrar a hablar de ética que va estrechamente ligada a este concepto. Bueno, la ética o la filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. De acuerdo a los antecedentes, podemos contar que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud resolvió eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como la variación de la sexualidad humana. Sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex denunció que de los 193 países que componen la ONU, un tercio siguen discriminando la homosexualidad. Arabia Saudita, Irán, Sudán y Yemen, y en algunas provincias de Nigeria y Somalia, se castiga con la pena de muerte. 4 años más tarde, en una resolución de los Estados Unidos, señalaron que algunas de las partes en los estados deberían cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyeran un obstáculo para hacer realidad sus derechos, que son reconocidos internacionalmente en los derechos civiles y políticos. En muchos países se encarcela a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en aplicación de leyes que penalizan su orientación sexual o su identidad de género, y se convierte un beso en un delito. Se les tortura para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos supuestamente de ella. Como se evidencia anteriormente, logramos deducir que la moral no es innata ni universal, ya que el ser humano no nace ni bueno ni malo. Nace con una gran herencia cultural que lo potencializa para hacer lo uno o lo otro, dependiendo de los fines que fije para sus acciones y de los medios que elige para alcanzarlos. Por otro lado, podemos hablar sobre los derechos humanos, que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, lengua o cualquier otra condición. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona son un deber de todos. Amnistía Internacional trabaja desde 1991 por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, que en muchas partes del mundo no son respetados. Se les niega el disfrute en condiciones de igualdad, su derecho a la vida, su derecho a la libertad y a la integridad física.
Se les despoja de derechos fundamentales como la libertad de asociación y de expresión. Se les recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica. Las sanciones impuestas por motivo de orientación e identidad sexual son muy variadas y en 11 países la homosexualidad podría suponer pena de muerte, aunque no todos la aplican. En torno a 70 países tipifican como ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y en la gran mayoría las castigan con penas de cárcel. Además, hay países donde la homosexualidad no está penada legalmente, pero en los que las personas LGBTI sufren de forma diaria discriminación y crímenes de odio. El discurso homofóbico de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales e incluso alienta la violencia contra esas personas. Nosotros vamos por la vida pensando solo en el beneficio propio o individual, no damos cabida al concepto o significado del otro, pues este se entiende a partir de la posición que ocupa una persona o un objeto dentro de cierta expresión. Cuando se habla del otro, no necesariamente existe una referencia precisa o particular a una persona. El otro es nuestro entorno, los individuos que lo rodean, el resto de la sociedad. Un ejemplo de esto es cuando se burlan de las personas por tener una preferencia o inclinación sexual diferente a la nuestra, o por su manera de vestir o hablar, simplemente por rasgos físicos, como también se refleja la aceptación o no aceptación en espacios públicos. Hemos podido evidenciar que en las redes sociales y en los espacios que nosotros también acudimos, existen muchísimas personas con casos similares de acoso o violencia por este tipo de cosas. Un ámbito interesante es la política, pues como bien es sabido, no ha sido fácil el posicionamiento de estas personas para entrar dentro del mundo de los gobernantes. Un claro ejemplo es el de la alcaldesa de Bogotá, quien cuenta con una pareja de su mismo sexo. Muchos de los ciudadanos no se sienten representados con ella por su inclinación sexual, puesto que la denominan el sexo débil, o como también se puede decir, marimacho. Tenemos entendido que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, o otras formas de relaciones de poder entre los individuos, como lo es la distribución de los recursos o el estatus. Por ende, debe existir una igualdad para estos ciudadanos, al querer ser partícipe de estos entes. Como sabemos, muchos de los procesos de las minorías en Colombia son alterados y hasta incluso olvidados, a pesar de que en la actualidad se cuentan con espacios, aún siguen siendo muy débiles o escasos para las necesidades que se tienen. Ahora, queremos exponer algunos casos que han vivido las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Hola, mi nombre es Patricia Romero y el día 6 de diciembre, junto a mi pareja Valeria, fuimos víctimas de acoso y discriminación por parte del dueño de un establecimiento en Bogotá llamado Leonarderos, que es una pizzería muy concurrida en el sector. El señor dijo que en ese momento había niños menores de 5 años y que lo que estábamos haciendo junto a mi pareja no estaba permitido, que era simplemente dándonos un beso. El señor nos empieza a agredir, a pesar de los llamados de auxilio de mi pareja Valeria, nadie nos ayuda, así que decidimos dirigirnos desde un oficial de policía, quien encara al agresor y este pues simplemente trata de arreglar la situación disculpándose desde el fondo de su corazón, y pues vemos como casos como estos son repetitivos en todo Colombia y es por eso que hoy decido alzar mi voz para que estos casos no se queden impunes o incluso no lleguen a extremos. Mi nombre es Lauren Sepúlveda, soy una mujer trans. El 18 de septiembre del actual año me dirigí a las instalaciones del SENA para realizar las prácticas respectivas de mi carrera que duran 3 meses, la cual es tecnología en gestión administrativa. Y una vez llego al lugar y realizo un recorrido para conocer las instalaciones junto a mis compañeros, la coordinadora académica de asistencia y gestión de riesgo administrativa del SENA, Claudia Pilar Poveda, decide apartarme y empezar a atacarme, discriminarme con frases como muy bonito y juvenil su peinado, pero se lo debe cortar porque no quiero problemas, o ¿está seguro de su proceso? Cójase una moña que no se le note. Además de esto se burló de mi proceso de cambio de identidad y de mi nombre. Al final solo hice un mes de práctica debido al impacto que esto generó en mi salud mental, pues me causó miedo, ansiedad y frustración. No pude continuar con mi proceso académico. Teniendo en cuenta que no soy la única víctima, por eso decido dar a conocer mi caso ante ustedes. Por favor, ya paren de discriminar, ¿no se dan cuenta del daño que generan en el otro? Tal como lo dijeron las personas que nos dieron a conocer su caso, hay miles más que por temor no alzan su voz. A raíz de todo lo que hemos hablado respecto a la diversidad, se puede tomar en cuenta que en 2020, en lo que va del 2021, en Colombia han sido asesinados 98 personas. Mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, mujeres y hombres transgénero, por diversas razones. Esto se convierte en un desafío, ya que debe existir una concientización con las personas de que cada quien es libre de ser y de amar a quien quiera, y que no se debe juzgar sin pensar en cómo se puede sentir el otro, ya que se puede dejar llevar por sus impulsos y cometer actos indebidos e incluso delictivos como asesinar.
Como trabajadores sociales en proceso debemos tener una mente amplia sobre estos aspectos para ayudar así a que las personas de la comunidad LGBTI se sientan seguros en cualquier espacio y que no tengan miedo de que entrar a algún sitio los puedan correr porque simplemente les fastidia. Para finalizar, también es importante visibilizar el Día Internacional del Orgullo LGBTI, el cual se celebra los días 25 y 28 de junio. Se puede comentar que dentro de este trabajo se procuró involucrar los temas vistos en clase de acuerdo a la diversidad sexual, pues el objetivo de este video fue visibilizar las problemáticas que sufren las diversas personas que pertenecen a esta comunidad, partiendo siempre desde un punto de vista neutro, ya que se entiende que todos tenemos derecho a la libre expresión, tal como lo estipula el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, y por lo tanto merecemos respeto según nuestras inclinaciones, creencias y pensamientos.